Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestra reunión semanal de Camino Viviente, Antorcha de Fe, y nos da mucho gusto, hermanos, que nos acompañen y están aquí con nosotros. Vamos a hacer una oración y después haremos una pequeña lectura bíblica. Vamos a comenzar. Padre, gracias te damos, Señor, por la bendición que tenemos de estar aquí en tu presencia. Queremos, Señor, dedicarte estas alabanzas a tu nombre y para tu gloria. Sea tu nombre bendecido, exaltado por siempre. Tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Y te pido, Señor, que no lleguemos a un punto de complacencia, que no nos sintamos, no volvamos a caer, Señor, a una rutina, sino que cada momento que tu pueblo se reúne por medio de estos medios, lo veamos como una bendición, como una oportunidad de que el pueblo de Cristo se congregue en tu nombre y te alabe. Gracias te damos, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, por favor, en el Salmo 122. En el Salmo 122, verso 1 y el verso 2. Dice así: Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Nuevamente, si tienes ahí tu Biblia, léelo conmigo. Y dice: Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Hermanos, nosotros estamos entrando ahorita en el templo de Dios, ahí en su presencia. Y debe de ser motivo de gratitud, motivo de alegría, motivo de regocijo y de alabanza, porque el Señor tiene todo, hermanos, en su control. Y Él sabe lo que Él está haciendo. Vamos a cantar algunos cantos muy conocidos. Cántelo allí. Es más, hermano, ahí cante usted aún más fuerte que cuando está aquí en la casa de Dios. Ahí nadie le va a interrumpir. Gócese en estar alabando al Señor. El primer canto va a ser: ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Listo, Héctor? Listo. Muy bien. Más que ganadores, ni la vida ni la
Dios, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar de su amor. En Cristo somos más que vencedores. Ni la vida ni la muerte podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Hermano Héctor, guíanos en una oración de gratitud al Señor. Sí, bendito Dios. Damos gracias, Padre Santo, por la vida que nos da, Señor. Gracias, Dios, por cada persona, Señor, está en sus hogares, Señor, escuchando, Señor Dios, esperando, Señor Dios, el mensaje de esta tarde, Señor. Bendícelo, Señor Dios, bendice a cada uno, Señor Dios, en sus hogares, Padre, abre su corazón, Señor Dios, que puedan alabarte, Señor Dios, aún ahí en sus casas, Padre, que levanten sus manos, Señor, y que te adoren, Señor Dios, con todo su corazón, Padre. Señor Dios, te pido también por el servicio de hoy en esta noche, Señor, que nos prepare, Señor Dios, para alabarte con toda nuestra alma, Señor, y que aunque estemos viviendo tiempos difíciles, Señor Dios, contigo se hacen fáciles, Padre, porque tú consuelas nuestro corazón, Padre. Nada, Señor Dios, podrá separar de tu amor. Gracias, damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Este canto que vamos a entonar se llama Cerca de Jesús. Y en el libro de Santiago dice: resistir al diablo y él huirá de vosotros. Acerquémonos a Dios y Él se acercará a vosotros. Cerca de Jesús es donde usted y yo queremos estar. No hay mejor lugar en el que usted y yo podamos estar en mejor compañía, sino que cerca de Jesús todo el tiempo, todo el tiempo. Y ese debe ser nuestro deseo de nuestro corazón, hermanos, siempre. Caminar y en mi diario andar cerca de Jesús, quiero siempre estar en mi despertar y en mi descansar cerca de Jesús, me quiero encontrar cerca de Jesús, cerca de Jesús, no hay otro lugar donde quiero estar. Cerca de Jesús, cerca de Jesús, quiero siempre estar cerca de Jesús. Cuando llegue el fin de mi vida aquí, cerca de Jesús, quiero yo morir, y al llegar allá a la eternidad, cerca de Jesús, quiero yo habitar. Cerca de Jesús, cerca de Jesús, no hay otro lugar donde quiero estar. Cerca de Jesús, cerca de Jesús, quiero siempre estar. Cerca de Jesús, cerca de Jesús, cerca de Jesús, no hay otro lugar donde quiero estar. Cerca de Jesús, cerca de Jesús, quiero siempre estar. Cerca de Jesús. Gracias, Señor, te damos, porque lejos de ti no podemos estar.
deseamos estar cerca de Jesús. Sí, mi Dios. Tú nos enseñas, Señor, a no caminar solos, Así es, Señor. porque entonces seríamos como ovejas sin pastor. Así es. Pero queremos estar lo más cerca del buen pastor, estar cerca de nuestro Jesús. Jamás buscar nuestra independencia, jamás buscar nuestra voluntad, Sí, Señor. sino consultar contigo, buscarte de corazón, Sí, Señor. caminar, Señor, a tu lado, Así es, Señor. cerca de Jesús. Siempre quiero estar. Señor, nuestras necesidades y nuestras peticiones están delante de ti, Señor. Sí, Señor. Te pedimos que tú te manifiestes y trabajes en nuestros corazones. Gracias, Señor, te damos. Sí, Señor. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo en este momento. Amén, amén. Sigamos alabando al Señor un canto más, hermanos. Y cuando estoy en angustias y en pruebas y la tentación me quiere aprisionar, el Espíritu Santo que me guía, me sostiene y no me deja claudicar. Bonitas palabras. El Espíritu Santo, el Consolador, está con nosotros. Y es la promesa que nos dio el Señor Jesús, Así es. que dijo, no los voy a dejar solos, os enviaré un Consolador, el Espíritu Así es, Santo. Y hermano, el Espíritu Santo está allí en tu casa, el Espíritu Santo está en tu corazón. Él ha hecho habitación en tu casa, ahí en tu corazón. Sí, Señor. No lo ignores. Deja que Él te gobierne. Así es. Cuando estoy en angustias y pruebas y la tentación me quiere aprisionar, el Espíritu Santo que me guía me sostiene y no me deja claudicar. Te alabo, y mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo, mientras vida exista en mi ser. Te alabo, mi Señor, yo te alabo, porque tú eres precioso para mí, porque junto a ti voy caminando, porque siento tu presencia en mi ser. Te alabo, y mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo, mientras vida exista en mi ser. Cuando estoy en angustias y pruebas, y la tentación me quiere aprisionar, el Espíritu Santo que me guía me sostiene y no me deja claudicar. Te alabo, y mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo, mientras vida exista en mi ser. Te alabo, mi Señor, yo te alabo, porque tú eres precioso para mí, porque junto a ti voy caminando, porque siento tu presencia en mi ser. Te alabo, y mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo,
Bendice ahora la palabra que será expuesta, Señor. Abre nuestros corazones, nuestras mentes, que abramos nuestras Biblias, que eliminemos, Señor, todo lo que pudiera estar a nuestro alrededor, interrumpiendo, distrayendo, y que tu palabra fluya con libertad hasta nuestros corazones. Así es. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos, por la alabanza. Hermanos, bienvenidos. Continuamos con nuestro estudio en Colosenses y espero que tengan ahí sus Biblias listas. Vamos a estar cubriendo los versículos del 14 al 19 del capítulo 1 de la carta del apóstol Pablo a los hermanos en Colosenses, capítulo 1, los versículos del 14 al 19. Vamos a estar ahí, hermanos, en lo que usted se prepara con su Biblia y encuentra ahí la porción que vamos a estudiar. Solo quisiera hacer un pequeño repaso. La semana pasada hablábamos en cuanto a la petición que Pablo tenía en su oración pastoral por la iglesia de Colosas y pedía, ¿por qué? Por el conocimiento de la voluntad de Dios en nuestras vidas y para que así pudiéramos tener una sensibilidad inteligente y sabiduría en cuanto a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y vamos a continuar ahí en el versículo 14 y espero que ustedes lo tengan ya. Y vamos a leer, hermanos, estos 5 o 6 versículos que vamos a estudiar en esta tarde para continuar con nuestro estudio. Y dice, en quien, versículo 14 del primer capítulo de Colosenses, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Pablo está hablando ahí de Cristo Jesús. Él, hablando de Cristo Jesús también, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas que hay, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga Él la preeminencia. Versículo 19 para terminar. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Y vamos a orar, hermanos, para pedir la dirección del Espíritu Santo en esta hora. Padre Celestial, te damos gracias porque podemos conectarnos y podemos estar reunidos de una manera virtual, el cuerpo de Cristo, Señor. Gracias porque tú eres la cabeza de este cuerpo y tú eres el que nos diriges, tú eres nuestro líder, Señor, y es a ti a quien debemos toda la honra y la gloria. Y ahora, Cristo Jesús, te pedimos que mandes a tu Espíritu Santo, Señor, y que sea Él el que prepare nuestra mente, nuestro corazón para escuchar lo que tú tienes para nosotros. Espíritu Santo, prepara nuestro corazón. Ayúdanos a aplicar tu palabra a nuestras vidas, que no solamente seamos oidores, pero que seamos también practicantes, que seamos hacedores de tu palabra. Usa tu palabra, Espíritu Santo, la palabra de Dios, para trabajar en nuestros corazones y transformarnos a la imagen de Cristo Jesús. Gracias, Padre Celestial, por este tiempo. Gracias, Espíritu Santo, por tu dirección que pedimos en esta hora. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Hermanos, continuamos con nuestro estudio en Colosenses y leíamos la semana pasada cómo Pablo tiene esta petición por los hermanos y pide que haya conocimiento de la voluntad de Dios y de una manera inteligente, dice, de una manera sabia. También habla de cómo debemos de comportarnos a causa de eso, de conocer la voluntad de Dios. Debemos de comportarnos de una manera digna o de una manera apta como la que merece ser seguida por aquellos que pertenecen a Cristo Jesús. Y ahora vemos aquí en el versículo 14, hermanos, en adelante, que es lo que vamos a estar estudiando. Vamos a ver que en este versículo 14, Pablo menciona
dos palabras muy importantes que quiero que pongamos un enfoque al principio, y voy a empezar con estas dos palabras, pero luego vamos a regresar. Quiero que ustedes pongan atención ahí en sus hogares, en su sala, en su cuarto, en su habitación, que ustedes pongan atención a estas dos palabras y que las guarden. Si ustedes de las personas que toman notas, tome una nota y escríbalas. Si a usted le gusta subrayar o hacerle un color amarillo, un color rosita a su Biblia, también le puede hacer un highlight ahí para poder estas dos palabras, y luego vamos a regresar cuando terminemos de leer estudiar nuestro bloque. Vamos a regresar a estas dos palabras. Son dos palabras muy importantes que están en el versículo 14. Pablo, hablando acerca de Cristo Jesús, dice: en quien, esta persona es Cristo Jesús, en quien tenemos, y ahí va la primera palabra, tenemos redención por su sangre. La primera palabra es redención. Tenemos redención por su sangre en Cristo Jesús, y también tenemos ¿qué? El perdón de nuestros pecados. Dice el perdón de pecados. En quien tenemos redención y también tenemos perdón de nuestros pecados. Son dos palabras muy importantes, hermanos. Dios Padre ofrece a la humanidad, tengo aquí en mis notas esto que estaba pensando, que Dios Padre ofrece a la humanidad redención y perdón por medio de su Hijo Jesucristo. Y eso lo vemos en Hechos capítulo 4 versículo 12, donde el famoso, podríamos decir, el famoso mensaje de Pedro después de la resurrección, cuando Pedro le habla al pueblo judío en el capítulo 4 versículo 12 de Hechos, donde él dice: y en ningún otro, ¿qué dice? En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Dios le ofrece a la humanidad redención y perdón de sus pecados. Y vamos a ver por qué es importante, y vamos a regresar al final de nuestro estudio a estas dos palabras. Pero continuamos ahí en el versículo 15, pero antes de eso quisiera hablar acerca de, no me quiero brincar, pero quiero que hablemos un poco de la redención y acerca del perdón. Redención, hermanos, en el contexto en que Pablo lo está escribiendo y en el contexto que por supuesto lo estamos nosotros leyendo, dice que en este contexto se aplica la palabra redención en la idea como, o el concepto como, el monto de dinero o la cantidad de dinero que se destinaba para liberar o para hacer el pago de libertad de un esclavo. La redención, cuando se redimía a una persona. Y ese es el contexto en el que Pablo está hablándole a los hermanos en Colosenses cuando habla acerca de redención. Sé que para nosotros en nuestro siglo XXI es algo difícil de entender, porque la esclavitud ya no es algo tan común en nuestra sociedad, ¿verdad? Pero en la sociedad griega, como en la situación de nuestros hermanos en Colosas, era algo muy popular, era algo muy usual la esclavitud. Y el hablar de redención, ese era el contexto en el que Pablo lo está usando. La cantidad o el precio, la cantidad de dinero que se va a pagar para la libertad de una persona que es esclava. En el contexto espiritual, hermanos, usted y yo en un tiempo éramos esclavos del pecado. Y en Cristo Jesús, Dios nos ha redimido del pecado. Ya no somos entonces esclavos del pecado. La segunda, hablando de perdón, la segunda palabra y el contexto en el que Pablo nos escribe aquí también es disculpar una ofensa. Y así me llamó mucho la atención, hermanos, porque no es solamente disculpar una ofensa. Yo no sé si cuando usted estaba en la escuela, por lo menos cuando yo estaba en la escuela, y me metía en algún problema con otro compañero, ¿verdad? Y a lo mejor aquel me empujaba o me rompía el cuaderno o me rompía el libro o me quebraba el lápiz y nos agarraba la maestra, nos daba, ¿qué hacía la maestra?
Desen la mano, ¿verdad? Pídanse disculpas. Y disculpábamos ahí, pero medio dábamos la vuelta cuando la maestra ya no estaba viendo. ¿Y qué era lo que decíamos? Pero espérate a la salida, ¿verdad? A la salida atrás del patio, o allá a la salida atrás de la pared, ¿verdad? Había algo. Entonces me llama la atención porque la definición aquí de perdón y el contexto de perdón que Pablo está hablando, dice que es perdonar, es disculpar una ofensa, que es bastante fácil, ¿verdad? Disculpar una ofensa, pero vean lo que dice además, disculpar una ofensa y de esa manera o así renunciar a un justo castigo o restitución o venganza. El perdón olvida, hermanos. El perdón no es de que está bien, pero a las 2 cuadras me la pagas. Está bien, pero a la próxima me descuento. El perdón, dices, disculpar una ofensa y así renunciar a un justo castigo o incluso a una restitución. Estos son los 2 conceptos en los que Pablo está hablando aquí, en que Dios Padre ha ofrecido esto a la humanidad: redención y perdón de nuestros pecados. Ahora veamos, hermanos, por qué es tan importante, y vamos a ver los versículos 15 al 19, vamos a ver estas cualidades, si podíamos decir, a llamarlas así, que no creo que sean cualidades, ni creo que sean características, más bien yo creo que la mejor palabra que pude encontrar fue estos atributos únicos para Cristo Jesús. Y vamos a ver en los siguientes versículos, hablando de Cristo Jesús, nuestro Redentor y quien ha perdonado nuestros pecados. Dice, Él es la imagen, y vamos a ver aquí, les recuerdo también otra vez, si usted es de las personas que le gusta tomar notas, también si le gusta subrayar ahí en su Biblia, usted también puede subrayar. Vamos a ver estas 6 características o 6 atributos únicos, y digo únicos porque solamente Cristo Jesús los posee. El primero, versículo 15, y los voy a leer, hermanos, dice, Él es la imagen del Dios invisible, número 1. Número 2, Él es el primogénito de toda la creación, en el versículo 15. Versículo 16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. So, la tercera cualidad o el tercer atributo único aquí para Cristo Jesús. Cristo Jesús es el creador de todas las cosas. Número 4, continuamos ahí en el versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Quiere decir que Él es el sustentador eterno. Todo lo que vemos y lo que no vemos, hermanos, subsiste por medio de Cristo Jesús. Maravilloso. Versículo 18. Y Él es la cabeza. Número 5. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre todos los muertos, para que en todo Él tenga preeminencia. Y me voy a detener ahí. Número 6, primogénito de entre los muertos. Si usted no alcanzó a escribir, los voy a leer así rapidito. La imagen de Dios invisible. Cristo es el primogénito de toda la creación. Cristo es el creador de todas las cosas. Cristo es no solamente el creador, pero es el sustentador eterno de todas las cosas. 5, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Y 6, Él es el primogénito de entre los muertos. Y he decidido, hermanos, que veamos una por una. Yo sé que a causa del factor tiempo no podemos extenderlo, no podemos dar una explicación amplia de cada una de estas cosas, pero vamos a hacer nuestro mejor intento, hermanos. En el versículo 15, Pablo nos dice que Cristo Jesús es la imagen del Dios invisible. Ustedes recordarán que los discípulos le preguntan a Jesús y le dicen, ¿cuándo nos vas a mostrar al Padre? Y Cristo Jesús responde y dice, ¿cuánto tiempo he estado con ustedes
y aún no me conocen. Hermanos, si queremos conocer a Dios, si queremos saber cómo es Dios, solamente tenemos que ver la vida de Cristo Jesús. ¿Sabe que ese es uno de los propósitos, si no el principal, uno de los propósitos principales para que Cristo Jesús viniera a vivir entre los hombres, para mostrarnos a Dios? ¿Sabe que nosotros no podemos conocer a Dios fuera de Cristo Jesús? Podemos inventarnos el mundo fuera de Cristo Jesús, las culturas fuera de Cristo Jesús pueden inventarse, pueden crear, pueden imaginarse un Dios. Es más, pueden construir un Dios con sus manos y le pueden hacer una estatua, pueden hacer una imagen de cualquier cosa, de un animal, de un ser, de una planta, de un árbol, y le pueden decir: ese es mi Dios. Fuera de Cristo Jesús, el ser humano no tiene una manera de cómo conocer a Dios. Pero en Cristo Jesús, Dios Padre mandó a su Hijo para que nosotros podamos conocerle a Él. Entonces, el versículo 15, Pablo nos dice: Él es la imagen del Dios que invisible, porque Dios es espíritu y nadie puede verlo. Pero por medio de Cristo Jesús podemos conocer su amor, podemos conocer su voluntad, podemos conocer lo que Él quiere para nuestras vidas. Es muy importante conocer esto, hermanos. Él, Cristo Jesús, es la imagen del Dios invisible. Seguimos al segundo, y en el segundo quiero que pongan mucha atención, porque en el segundo, hermanos, si no estamos entrenados de una manera correcta, podemos confundirnos. Puede venir doctrina falsa y nos puede confundir. Dice, el segundo dice en el versículo, ahí en la segunda parte del versículo 15, el primogénito de toda la creación. El primogénito de toda creación. En primer lugar, hermano, les quiero decir qué es lo que no significa este versículo. Este versículo no significa que Cristo Jesús fue la primera persona que Dios creó, porque hay un grupo que cree eso, hermanos. Hay una secta que cree que Jesús y el ángel Gabriel y fueron criados y eran hermanos y Si Cristo Jesús fue creado, entonces es igual que Adán y Eva y es igual que usted y yo, ¿verdad? Lo que quiere decir Pablo aquí, quiere decir que Cristo Jesús es lo primero, está antes de la creación. ¿Sabe que para Dios no existe el tiempo? Y es un concepto, hermanos, que a veces nos cuesta entender y que a veces no pensamos en esto. Dios tuvo que crear el tiempo para poder entrar a nuestra dimensión y crearnos y dar la creación. ¿Recuerdan que Génesis dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra? Tuvo que haber un principio, pero la eternidad ya existía. Dios siempre ha existido. Dios no tiene un principio. Jesús no tiene un principio. Mas sin embargo, Él fue antes de la creación. Cuando dice la palabra primogénito, quiere decir que fue mucho antes de la creación. No que fue el primer ser creado, sino que es antes de toda la creación. Tiene preeminencia en la creación. Tercero, vemos que Cristo Jesús, aparte de eso, también es el creador. Cristo Jesús estaba con Dios el Padre y el Espíritu Santo en el momento de la creación. Veamos esto, hermanos, aquí en el versículo 16. Porque en Él, este es Cristo Jesús, en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, las visibles, las invisibles. Y no sigo leyendo porque habla acerca de sean principados, sean potestades, y ahí está hablando, hermanos, de un mundo invisible. Y nos dice Pablo que Cristo Jesús es el creador. Cristo Jesús dice que por medio de Él fueron creadas todas estas cosas. Yo sé que tal vez, espero no ofender a nadie, hermanos, pero esto es algo personal.
Yo lo platico a veces con mi familia y con algunas amistades en confianza, pero a mí no me gusta el concepto en Navidad cuando dicen Happy Birthday Jesus, porque Cristo Jesús, hermanos, siempre ha existido. Él no empezó la Navidad, Él no empezó en el pesebre. El pesebre fue la reencarnación de Dios en este mundo para que nosotros pudiéramos ver a ese Dios invisible. Pero Dios, Cristo Jesús, siempre estuvo desde el principio y desde la eternidad. Cristo Jesús estuvo presente en la creación. Entonces, Cristo Jesús no empieza a vivir el primer día de Navidad allá en Belén. Ese solamente es un acontecimiento donde Cristo Jesús y Dios vienen a interrumpir la historia de la Navidad. Bueno, no me quiero salir del huacal, como dicen por ahí. No me quiero salir del punto. El punto principal es que la palabra de Dios, por medio de Colosenses, en la carta que Pablo escribe, nos enseña que Cristo Jesús es eterno y que Cristo Jesús es responsable de la creación. Él es Dios. Es el creador de todo lo que vemos, lo visible, lo invisible, sean tronos, sean potestades, sean principados, dice, sean potestades, todo lo criado, fue criado por medio de Él y para Él. Siguiente, en cuarto lugar, Cristo Jesús no solamente es el creador, pero es el sustentador de la creación. Versículo 17 nos dice, todo lo criado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Cristo Jesús, con su actitud de Dios, hermanos, mantiene todas las cosas en control. Ahora usted me puede decir, hermano, ¿cómo podemos aplicar todo esto a nuestras vidas? Todos estos atributos a Dios. Y vamos a seguir adelante. Vamos a ver más adelante cómo podemos aplicar y cómo nos aprovecha todo esto que Pablo está hablando. Cristo Jesús es nuestro sustentador eterno. En quinto lugar, el versículo 17 y 18 nos dice que Él es antes de todas las cosas por Él subsisten. Y Él, versículo 18, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos. Y me detengo ahí. Cristo Jesús, hermanos, es la cabeza, es la piedra angular. Nos dice en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y nos dice la profecía. Cristo Jesús es la cabeza de la iglesia. ¿Sabe quién es el líder de la iglesia? No es nuestro pastor, no es nuestro ujier. Nuestro supremo líder de la iglesia, el que dirige, el que debemos de obedecer, es Cristo Jesús. Y qué bueno, hermanos, porque si usted está confiado tal vez disculpe que me ponga como ejemplo, en mí, en el hermano que está enseñando frente a la cámara, se va a decepcionar porque soy un humano y tenemos fallas. Pero cuando llegamos a entender que el líder de la iglesia, el líder del cuerpo de Cristo, la cabeza, el principal, no es ningún hombre, sino que es Cristo Jesús. Sabemos que Cristo Jesús no nos puede fallar. Y último, hermanos, sexto punto aquí lo vemos en el versículo 18, a la segunda parte donde dice, el primogénito de entre los muertos, para que en él todo tenga preeminencia. Cristo Jesús es el primogénito de los que han resucitado. Usted me puede decir, bueno, pero Lázaro resucitó antes de Cristo. Sí, pero las malas noticias para Lázaro es que Lázaro se tuvo que morir 2 veces. Y decía un hermano, qué triste morirse 2 veces, ¿verdad? Físicamente. Mas Cristo Jesús es el primogénito de entre los muertos porque Él resucitó para no morir nunca más en su cuerpo. Se hace que Él es el primogénito de lo que nosotros esperamos, de lo que nosotros confiamos. Esta tarde recibía la noticia de un hermano que había fallecido
esta mañana. Y nos duele en el corazón, nos sentimos tristes porque la separación física, hermanos. Pero tenemos la confianza en Cristo Jesús, porque Él resucitó, porque Él es el primogénito de entre los muertos, el primero que murió y resucitó para vida eterna. Nosotros también, hermanos, cuando morimos, sabemos que viene la resurrección de nuestro cuerpo y sabemos que viene la esperanza de que entramos a la presencia del Señor. ¿Cómo podemos aplicar esto en nuestras vidas, hermanos? Y esto es por eso es lo que les decía, que quería regresar al final de nuestro estudio. Y aquí en el versículo 19 dice: por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud de Dios. Dos cosas, y no quiero que se me escapen. Recordamos que Pablo está insistiendo en la deidad y en la absoluta completición, no sé si existe esa palabra, lo completo del sacrificio, lo completo de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la iglesia estaba siendo atacada con doctrina falsa, de que Cristo no era suficiente, de que Cristo no era Dios, de que Cristo solamente era un profeta, de que la salvación no era solamente por Él, no era solamente por su gracia y por su obra en la cruz. Había que hacer otras cosas, había que hacer otras cosas acá. No era suficiente Cristo, no era suficiente su salvación. Y por lo tanto, por eso es que Pablo en el versículo 19 dice: por cuanto agradó al Padre que en Él estuviera toda la plenitud, toda la plenitud. Ahora regresamos, hermanos, y por eso les decía que al principio, ya casi terminamos, les decía que al principio les decía que íbamos a regresar. A causa de todo esto, hermanos, a causa de estos 6 atributos que Pablo nos expone aquí en estos versículos, podemos nosotros regresar confiados al versículo 14 y saber que en Él, en Cristo Jesús, tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. ¿Por qué? Porque vemos el calibre y vemos la calidad y vemos quiero recordar esta palabra, vemos los atributos de nuestro Salvador. Su Salvador y mi Salvador, Cristo Jesús, no era solamente un hombre, no era ni siquiera solamente un ángel, era el creador del universo, en quien está toda la plenitud de la divinidad de Dios. Él fue el que murió por usted y murió por mí. Por lo tanto, hermanos, en este tiempo de crisis, en este tiempo de necesidad, podemos vivir confiados y podemos estar tranquilos, porque nuestra salvación, hermanos, no está basada en un hombre. Nuestra salvación no está basada en nuestras obras o en lo que podamos hacer o en lo que alcancemos a hacer. Nuestra salvación está en los hombros y ha sido pagada por un ser supremo, Cristo Jesús, quien creó todo lo que vemos y lo que no vemos. Cristo Jesús, quien es la plenitud de toda la divinidad. Cristo Jesús, el que sostiene todo lo que existe. Cristo Jesús, hermanos, quien murió en la cruz y derramó su sangre para darnos redención, para redimir nuestras almas y para perdonarnos de nuestros pecados. Eso, hermanos, debe ser palabras de ánimo para nosotros. Eso debe ser palabras de ánimo para poder vivir una vida victoriosa. Aunque no podemos reunirnos, aunque extrañamos tal vez a nuestra familia, extrañamos seguramente a nuestros hermanos en la iglesia, pero recordamos que nuestra salvación es una salvación sólida en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Continuamos ahora con unas alabanzas. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás
en mí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Y en este lugar de tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Gracias te damos, Señor, porque tú tienes toda la preeminencia en la creación, en la iglesia, en nuestras vidas. Por ti todas las cosas subsisten, y si no fuera por ti, nada de lo que fue creado pudiera, Señor, permanecer. Pero tú mantienes todas las cosas en un balance perfecto. A ti nada te sorprende, no hay nada que se te resbale de las manos. Tú eres Dios, tú eres la imagen del Dios invisible. Y si queremos conocer a Dios, es a través de Jesucristo, el creador de nuestra redención y del perdón de nuestros pecados. Y te doy las gracias, Señor, porque tú nos perdonas y nunca más te vuelves a acordar de nuestros pecados e iniquidades. Denle gracias al Señor. Denle gracias al Señor que Él tiene preeminencia sobre todas las cosas. Denle gracias a Dios que Él está en control de todo. Denle gracias a Dios que Él está en control de tu vida, de tu familia, de tus finanzas, de tu salud. Él tiene preeminencia sobre tu espíritu y tu corazón, porque Él te compró con su sangre. Y ahora tiene Él toda la autoridad sobre tu vida. Te pertenecemos a ti, Señor, y subsistimos por ti. Y gracias te damos, Señor, porque así como tú un día resucitaste de los muertos, nosotros también resucitaremos un día contigo. Y este cuerpo corruptible se convertirá en incorrupción. Este cuerpo carnal será un cuerpo espiritual para toda una eternidad. Gloria sea el Señor, sea solamente Él alabado. Gracias, Señor. Gracias. Amén.
Gracias por el estudio de esta noche. Les quiero recordar, hermanos, que se vuelvan a unir con nosotros el viernes. Vamos a tener nuestra noche de oración y creo que han sido muy edificantes. Vengan, hermanos, enlácense, traigan su Biblia, busquen un lugar ahí en su casa de tranquilidad, unan la familia. No es un tiempo muy largo y es un tiempo que debemos estar en oración. Les invito, hermanos, y les exhorto a permanecer en la oración. Un tiempo que la iglesia necesita estar en oración. Siempre tenemos que estar en oración, pero ahora más que nunca. Especialmente, hermanos, cuando miramos que los tiempos están acelerándose para la venida del Señor. Que nuestra lámpara esté llena de aceite. Que el candelero de nuestra iglesia esté prendido. Y que Jesús esté entre nosotros. Nos vemos el viernes a la misma hora, 7 de la noche, y estemos en oración. Dios les bendiga, hermanos. Los amamos, los extrañamos. Nos vemos pronto. Hasta luego.